Gloria in excelsis Deo. Lectura de la introducción al Pentateuco según la traducción de Monseñor Straubinger. El Pentateuco, o según lo llaman los judíos el libro de la ley, Torá, encabeza los 73 libros de la Biblia y constituye la magnífica puerta de la revelación divina. Los nombres de los 5 libros del Pentateuco son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, y su fin general es exponer cómo Dios escogió para sí al pueblo de Israel y lo formó para la venida de Jesucristo, de modo que en realidad es Jesucristo quien aparece a través de los misteriosos destinos del pueblo escogido. Génesis significa generación u origen. El nombre nos indica que este primer libro de la Revelación contiene los misterios de la prehistoria y los comienzos del reino de Dios sobre la tierra. Describe, en particular, la creación del universo y del hombre, la caída de los primeros padres, la corrupción general, la historia de Noé y el diluvio. Luego el autor sagrado narra la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, la separación de Abraham de su pueblo y la historia de este patriarca y de sus descendientes, Isaac, Jacob, José, para terminar con la bendición de Jacob, su muerte y la de su hijo José. En esta sucesión de acontecimientos históricos van intercaladas las grandes promesas mesiánicas con que Dios despertaba la esperanza de los patriarcas, depositarios de la revelación primitiva. Éxodo, es decir, salida, se llama el segundo libro, porque en él se narra la historia de la liberación del pueblo israelita y su salida de Egipto. Entre el Génesis y el Éxodo median varios siglos, es decir, el tiempo durante el cual los hijos de Jacob estuvieron en el país de los faraones. El autor sagrado describe en este libro la opresión de los israelitas. Luego pasa a narrar la historia del nacimiento de Moisés, su salvamento de las aguas del Nilo, su huida al desierto y la aparición de Dios en la zarza. Refiere después, en la segunda parte, la liberación misma, las entrevistas de Moisés con el faraón, el castigo de las 10 plagas, el paso del Mar Rojo, la promulgación de la ley de Dios en el Sinaí, la construcción del tabernáculo, la institución del sacerdocio de la ley antigua y otros preceptos relacionados con el culto y el sacerdocio. Levítico es el nombre del tercer libro del Pentateuco. Derívase de Leví, padre de la tribu sacerdotal. Trata primeramente de los sacrificios, luego relata las disposiciones acerca del sumo sacerdote y los sacerdotes, el culto y los objetos sagrados. Con el capítulo 11 empiezan los preceptos relativos a las purificaciones, a los cuales se agregan instrucciones sobre el día de la expiación, otras acerca de los sacrificios, algunas prohibiciones, los impedimentos matrimoniales, los castigos de ciertos pecados y las disposiciones sobre las fiestas. En el último capítulo habla el autor sagrado de los votos y diezmos. El cuarto libro se llama Números, porque en su primer capítulo refiere el censo llevado a cabo después de concluida la legislación sinaítica y antes de la salida del monte de Dios. A continuación, se proclaman algunas leyes, especialmente acerca de los nazareos, y disposiciones sobre la formación del campamento y el orden de las marchas. Casi todos los acontecimientos referidos en los números sucedieron en el último año del viaje, mientras se pasan por alto casi todos los sucesos de los 38 años precedentes. Descuellan algunos por su carácter extraordinario, por ejemplo, los vaticinios de Balaam. Al final, se añade el catálogo de las estaciones durante la marcha a través del desierto, y se dan a conocer varios preceptos sobre la ocupación de la tierra de promisión. El Deuteronomio es, como expresa su nombre, la segunda ley, una recapitulación, explicación y ampliación de la ley de Moisés. El gran profeta, antes de reunirse con sus padres, desarrolla en la campiña de Moab, en varios discursos, la historia del pueblo escogido, inculcándole los divinos mandamientos. En el primero echa una mirada retrospectiva sobre los acontecimientos en el desierto, agregando algunas exhortaciones prácticas y las más magníficas enseñanzas. En el segundo discurso, y en la parte legislativa, el legislador del pueblo de Dios repasa las leyes anteriores, haciendo las exhortaciones necesarias para su cumplimiento y añadiendo numerosos preceptos complementarios. Los dos últimos discursos tienen por objeto renovar la alianza con Dios,
lo que, según las disposiciones de Moisés, ha de realizarse luego de entrar al pueblo en el país de Canaán. Los capítulos 31 al 34 contienen el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés, el cántico profético de éste, su bendición y una breve noticia sobre su muerte. El Deuteronomio es, según dice San Jerónimo, la prefiguración de la ley evangélica. El autor del Pentateuco es Moisés, profeta y organizador del pueblo de Israel, que vivió en el siglo XV o XIII antes de Jesucristo. No solamente la tradición judía, sino también la cristiana ha sostenido siempre el origen mosaico del Pentateuco. El mismo Jesús habla del libro de Moisés en el Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículo 26. De la ley de Moisés en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Atribuye a Moisés los preceptos del Pentateuco y dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 45. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Si creyeseis en Moisés, me creerías también a mí, pues de mí escribió él. Fundada en estos argumentos, la Pontificia Comisión Bíblica, el 27 de junio de 1906, ha determinado, con toda su autoridad, la integridad y genuinidad de los libros de Moisés, admitiendo, sin embargo, la posibilidad de que Moisés se haya servido de fuentes existentes, y la otra, de que el Pentateuco en el decurso de los siglos haya experimentado ciertas variaciones, como por ejemplo, adiciones accidentales después de la muerte de Moisés, ora hechas por un autor inspirado, ora introducidas en el texto a modo de glosas y comentarios, sustitución de palabras y formas arcaicas, variantes debidas a los copistas, etc. La misma Pontificia Comisión Bíblica ha inculcado el 30 de junio de 1909 el carácter histórico de los primeros 3 capítulos del Génesis, estableciendo que los sistemas inventados para excluir de estos el sentido literal no descansan en fundamentos sólidos. Todos los ataques de la crítica moderna contra la autenticidad y el carácter histórico de los libros de Moisés han fracasado, especialmente los intentos de atribuir el Pentateuco a 3 o 4 autores distintos: el Eloísta, el Yavista, el Código Sacerdotal y el Deuteronómico, y las teorías de la escuela evolucionista de Wellhausen, que en el Pentateuco no ve más que un reflejo de ideas y mitologías babilónicas, egipcias y de otros pueblos. Una comparación exacta de los relatos bíblicos con los extrabíblicos demuestra, muy al contrario, la superioridad absoluta de aquellos sobre estos que, en regla general, no son sino pobres y desfigurados restos de la revelación primitiva. Las fechas que los críticos asignan a los diversos autores, por ellos inventados, se basan únicamente en suposiciones. Según ellos, en la historia del texto del Pentateuco, hubo no solo infinidad de elaboraciones, refundiciones y redacciones, sino también invenciones a sabiendas, retoques, correcciones y adiciones tendenciosas, interpolaciones, falsificaciones literarias y piadosas, embustes del género más sospechoso. Los críticos moderados hacen esfuerzos convulsivos para salir del dilema. Unos dicen que no hay derecho a aplicar a los tiempos antiguos los conceptos actuales de la propiedad y actividad literaria. Otros opinan que el fin santifica los medios y declaran que la alternativa de obra de Moisés u obra de un falsario carece de sentido. O hablan con énfasis de la profundidad de la sabiduría divina, cuyos caminos no nos es dado conocer sino admirar. Mas con estas escapatorias no logran poner en claro cómo una mala compilación, así elaborada por los hombres, pudo llegar a los honores del libro sagrado. Han, pues, de rechazarse todas las teorías que niegan el origen mosaico y carácter histórico del Pentateuco, no solo porque están en pugna con las reglas de una sana crítica, sino también porque niegan la inspiración divina de la Escritura.